el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Ever Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La batalla del Prado en Caput. Bueno, es jueves 30 de octubre de 2025. Quiere decir que es el día en que cumpliría años Maradona. Exacto. ¿Viste? Hoy nos trajimos un recontra especialista, un especialista raro, que es Daniel Roncoli. Grande que viniste, Daniel. Muchas gracias, Horacio. Veo que me elegiste mi mejor perfil. Está bien para este lado. Ahí lo que nos vemos en el streaming. Sí. Me haces acordar cuando Osvaldo Arrizone viajaba en avión. El streaming, ¿no? Viajaba en avión y el avión se sacudía y qué sé yo, y decía, y se prendía la luz roja, ¿viste? Que dice fasten, y Osvaldo decía, sonamos. Fasten seat belts. Sonad. Y una vez el avión se movió mucho, ¿no? Y para calmar a los pasajeros pusieron música, funcionó el avión. Y la música que pusieron, adiós muchachos, compañeros de mi vida. Y Osvaldo Arrizone dice, se paró, dice, hijo de puta, ¿quién es que pone esto? Y qué sé yo. Bueno, recordamos a Osvaldo Arrizone porque es el día de Maradona, ¿no? Y porque Daniel, entre otras cosas, ha sido ha sido porque es una gran figura de lo que era la revista El Gráfico, la revista del deporte. Era la Biblia del deporte. Pero hoy, no, aunque va a ser inevitable preguntarte cosas del gráfico, yo quiero preguntarte hace mucho tiempo, Daniel, hoy, digamos, el puntapié inicial, la excusa es la novela que acabas de sacar. Sí. Pero vos acabas de sacar una novela, La perplejidad de los cuervos, se presentó en la Biblioteca Nacional el 15 de este mes. Exacto. Hace muy poquito. Y en la sala Augusto Cortázar, ¿no? De la Biblioteca Nacional, nada menos. Pero es tu libro 12, 13, has hecho un montón de unos cuantos, sí. Un montón de libros. Martín Loza, operador en jefe, si podés ponernos alguna de las fotitos primeras, porque está la tapa del libro, así vamos viendo y después la seguimos. ¿Ves? Esto es cuando se anunció. Sí, exacto. Que ibas a presentar su nueva novela, porque has hecho un montón de libros, como decíamos. Sí, creo que es el 15, me parece. Es una tonelada de libros. Sí. Me haces acordar a Juan Sasturán, que dice, no, ya hice como 30 libros. Sí, me pierdo un poco porque trabajé bastante también de ghostwriter, como le llaman. Arrizone diría escritor fantasma. Sí. Porque no nos gusta tanto pronunciar en inglés, pero hice muchos libros también para otros, entonces ahí perdí un poco la noción y también hice algunos libros infantiles. Así que a veces me pierdo un poco la cuenta, pero debemos andar a más de la docena seguro. A ver la foto que sigue, querido Martín,
Este es cuando se anunciaba. La presentación con Horacio del Prado, esta que Sí. viniste a charlar con nosotros. Y Matías Bauso, Sí. que yo lo conocía ahí, pero yo lo conocía porque había comprado su libro sobre El estudio del Mundial Mundial 78 y me vi la miniserie Sí. que se hizo en Netflix, que fue Exacto, también basada en su libro. Sí. también tan interesante. Un día, ¿sabes que tenemos que hacer una nota? Cuando hagamos un sumario para Charquis o Héctor Vega, decime, o Adolfo Imas, ¿no? O Aldo Proieto, para Exacto. nombrar los jefes que hemos tenido ahí, ¿no? En el gráfico, yo trabajé en el gráfico con Daniel también, aunque obviamente le llevo unos cuantos años. Yo soy de una camada anterior. Pero digo, juntarlo a Matías Bauso con Ezequiel Fernández Mures, Sí. que ha hecho un libro de una biografía de Menotti, De Menotti, este año. exacto. Entonces, a ver cómo se va armando ese rompecabezas, ¿no? Ese rompecabezas de reconstrucción. A ver qué foto sigue. Esto es el día de la presentación. Ahí estamos con Matías Bauso en el centro de la foto, Daniel Roncoli. A ver la que sigue, esa es la sala Augusto Cortázar. A ver, Martín, pasala nomás, darle vuelta a la página. Esto es, acá está, la gran María Garay, que canta como los dioses, cada vez canta mejor. Están los dos músicos tuyos. Sí. Porque estos te han acompañado en otras presentaciones. Sí, también. sí, son dos amigos que viven en Cañuelas, dos músicos muy eximios. Juan Fracci. Sí, Juan Fracci, el contrabajista, y Leo Menito, el guitarrista. Y ahí María me puso en un brete porque me invitó a cantar y, bueno, obviamente tenemos un tono, un registro vocal muy diferente, además de que ella obviamente es una gran cantante, así que intenté meterme en el tono de ella, pero bueno, ahí salimos como pudimos. Después, cuando cerremos nuestra conversación, vamos a mandar el video de cuando Sí, están cantando, sí. para que se vea cómo canta María Garay, a quien ya ahí le dijimos que tiene que venir un día a la Radio Al Caput programa, claro. y pasarla Claro. cantando las cosas que canta. Una gran jornada esta. Ahora vamos a ver una foto donde están los muchachos porque hay en el auditorio se dieron cita celebridades del periodismo argentino. Ponernos la foto que sigue, a ver, Martín, a ver si están a la vista. Estos, ¿ves? Por mirá. ejemplo, de izquierda a derecha. Sí. Pero Beto Echezuri, nada menos. el Perro Mena y Hugo Ferrer. Nada menos. Y atrás, entre Sí. el Perro Mena y Beto Echezuri, Maxi Nobili. Exacto. Maximiliano Nobili. Son todos tipos que de cada uno de ellos se podría hacer un libro. Exacto. Contando cosas, ¿no? Contando esto y lo otro. A ver una foto más, porque creo que de esta presentación, Martín, fíjate, dale vuelta una más. A ver si no es que no vamos a pasar ya. Claro, esto ya es en Cañuelas. Sí. Esto ya es en Cañuelas. Esto es anterior. Bueno, vení de nuevo para nosotros, después te pedimos las fotos, Martín. Sobre la novela La perplejidad de los cuervos, que es, en síntesis, un periodista que se llama Enrique Avedis Jano, Sí. va a la cancha de San Lorenzo un día por razones sentimentales, tiene un tropezón, Sí. se da un golpe en la cabeza y queda trastornado. Sí. Entonces el tipo cree que su Sí, revista... hay un operativo de ficción ahí que es lo primero que yo había pensado para la novela, que es la intervención de un nieto del rival acérrimo de él, que es un especialista en neurociencia. Esto tiene un poquito de ciencia ficción y bastante que estudié del tema para la novela, Ajá. para que intervenga en la memoria de él para cambiar un poco el curso de la historia de los dos, ¿no? Esa antinomia. Y a partir de ahí, a él lo citan a la cancha de San Lorenzo, justamente para hacerle un mapeo cerebral con un con un implemento, y ahí aparece el tropezón y todo eso. Y esa era la idea original. Yo no lo había pensado como un periodista, pero cuando empecé a escribir, curiosamente se me fue a un periodista, y si bien Cherkis Vialo no fue boxeador amateur, de alguna manera tiene que ver con Cherkis, que fue director nuestro en el gráfico, y pasó una cosa extraña para mí, o no, que es que yo a él, cuando lo empecé a escribir al libro o iba avanzando, me di cuenta que tenía muchas cosas de él y no le dije nada. Esperé terminar el libro y que esté aprobado para que la editorial me lo haya aprobado para decirle. Y el día que le voy a decir, aparece un titular en C5N que pedían dadores de sangre para Cherkis, que lo habían internado. Y la primera escena del personaje, que de alguna manera tiene alguna reminiscencia de Cherkis, aunque no es exactamente él, empieza con una internación. Así que eso me sacudió mucho. Cuando él estuvo mejor, le pude decir. Así que bueno, fue una de las causalidades de la ficción, ¿no? Una de las cosas de la ficción que también a mí me pareció muy interesante, entre otras,
es eso de que, viste que se dice que los periodistas, los que están en los medios, le hacen el bocho a la gente, Sí. ¿no? La casetean, le dicen, Sí. lo formatean. Yo nunca creí en eso, ni cuando era niño, ni cuando esto, nunca me lo creí, porque yo nunca cambié mi voto por lo que me dijeran los medios, básicamente. Pero me pareció muy interesante que directamente le quisieran cambiar el chip. Claro, hay un Al tema de la periodista. memoria, que intervenir en la memoria del periodista justamente para zanjar una diferencia que tenía con el abuelo de este experto en neurociencia. De hecho, el periodista un poco encandilado ve como si fuera un pájaro que se viene hacia él. Y bueno, ahí empieza un poco la trama. Y después, bueno, hay también diferencias barriales, el amor por una misma chica del barrio, que no le da bolilla a ninguno de los dos, en definitiva. La chica de la mercería, son fanáticos de San Lorenzo, uno le gusta Pontón y el otro le gusta San Filipo. Sí. Bueno, empiezan disputas más pueriles, pero bueno, todo el tiempo hay como una antinomia y uno de los dos triunfa en el boxeo de alguna manera, es profesional, y el otro cuando pierde su última pelea como amateur decide dedicarse al periodismo deportivo. Para mi generación, cuando vos lees esa novela y dice la revista El Mérito, Sí, yo digo, esta es la revista Gráfico. claro, sí tiene mucho que ver con el gráfico. Ahora, y luego cuando Enrique Abedijano, este es Ernesto Cherquisvialo, porque además las notas que se recuerdan. Claro, yo después no sé, utilicé, cuando ya me di cuenta que tenía una reminiscencia de Cherkis, yo utilicé como inspiración notas reales de él para transformarlas en ficción. Me imaginé cómo ese periodista llegó a los entrevistados, lo que le pasó, que es todo ficcionado, pero tomando como inspiración las notas de él e interviniéndolas, ¿no? Y fue divertido eso, para mí fue muy divertido para hacerlo. Y eso, de alguna manera, yo creo que operó en mí sin darme cuenta, porque Cherkis fue muy entusiasta en organizar, que vos estuviste, una reunión de los 100 años del gráfico. Ah, fue él que fue. Claro, que no se llegó a concretar, porque el gráfico, para los que no lo saben, dejó de salir cuando cumplió su aniversario 99, le faltaba un año para los 100. A Cherkis le pareció ese un pecado, y de todas maneras festejó los 100 años con una reunión que organizó, que nos convocó a los integrantes de distintas redacciones. Entonces, bueno, seguramente eso de alguna manera yo lo tenía en algún lado de mi inconsciente y aparece como un instigador para la ficción esta. Y uno infiere, leyendo tu novela, y escuchándote además sobre la novela, que Cherkis te ha despertado una admiración especial a vos. Sí, yo con Cherkis, mira, tengo una relación que él no la tiene tan oficializada. Yo la tengo oficializada porque obviamente me acuerdo. Cuando yo me vengo a anotar al Círculo de Periodismo Deportivo, yo estaba en 5º año de la secundaria, yo vivía en Cañuelas, de donde soy oriundo, y habíamos tenido un día, ya con tiempo de antelación nos habían dicho que había 2 horas libres. Entonces yo ese día que nos dieron las 2 horas libres, viajé a entrenar a Capital y me anoté en teatro, o averigüé para anotarme en teatro, que era lo que quería estudiar, ver qué me convenía, y en periodismo. Voy al Círculo de Periodismo Deportivo, me anoto ese mismo día, y yo tenía la revista del Gráfico, que era muy lector del Gráfico, y anunciaban ahí una charla que daba el Gráfico, creo que era qué tenemos que hacer con la selección, un tema de debate, sí. En la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines. En la Avenida Belgrano. En la Avenida Belgrano. Entonces yo veo ese aviso y estaba en la duda si llegaba o no llegaba, pero tengo la pulsión de ir. Bueno, yo era bastante pajuerano, no me sabía mover bien en Buenos Aires, tardaba mucho para llegar a todos los lugares, pero bueno, llego cuando estaba terminando. Entro al lugar y yo conocía mucho a los periodistas. Como a mí me interesaba, no solamente sabía quiénes firmaban las notas, sino que cuando aparecía alguna foto de un periodista con un protagonista, yo sabía quién era, ¿no? Y ese día estaban hablando como parte del panel. Vega Onesime, que era el director, estaba Cherquisvialo y había algún invitado que no recuerdo ahora quién era. Y vi otros periodistas que yo conocía que estaban en primera fila, Luis Hernández, Orcasitas, bueno. Y van bajando todos del estrado y yo me le acerco a Cherkis y yo no soy nunca de tomar la iniciativa de hablar con la gente, soy más bien tímido en esas situaciones. Pero me nace decirle a Cherkis, mire, hoy me anoté en la escuela de periodismo deportivo, y me dice, lo mejor que podías haber hecho. Y me da el teléfono de la redacción del Gráfico. Llámame cuando quieras, pibe, qué sé yo. Bueno, y al tiempo yo voy al Gráfico, dejé pasar un tiempo, y él me atiende y me hace una mención. Sale de la oficina de él arremangándose y me dice, tenemos un lío con Vega. Fue el día que no sé si Vega se iba o estaba en esa situación,
como que no me podía recibir, y yo dejé como un año más pasar, y bueno, en toda esta ida y vuelta hice la conscripción, distintas cosas, siempre lo vi 2 o 3 veces antes de entrar a la revista, y bueno, él siempre me trató muy bien, con mucha deferencia, sin conocerme, obviamente. Él oficializa nuestra relación un poquito más adelante, porque él en un momento me dice, se viene la colegiación de los periodistas, tenés que ir a la UCA, no solo te sirve el título del Círculo de Periodismo Deportivo, y entonces él me consigue una beca en la UCA, yo entro a la UCA para hacer esa carrera también, y bueno, y él ahí estaba de profesor, y él un poco como que inaugura nuestra relación ahí, pero yo tenía estos episodios previos que por ahí él no me identificaba tanto, pero que a mí me marcaron, ¿no? Cuando nombrás a los periodistas que uno conocía por verlos en las fotos, ¿no? Ahí está Héctor Vega Onésime con Alfredo Di Stéfano, Ernesto Cherkis Vialo con Bonavena, o con Nicolino Loch. Quiero nombrarte otros periodistas célebres que estuvieron en la presentación de la novela en la biblioteca, pero no aparecieron en la foto. Por ejemplo, el más grande de todos, Héctor Mafuche. Sí. Héctor Mafuche, que yo vivo cerca de su casa, por la avenida Cabildo, y es una celebridad del barrio. Está un poco agrandado, porque todos saben, ahí va el que saca la foto de esto, la foto de Maradona. Bueno. Lo nombramos a Ferrer, a Juan Carlos Mena, a Beto Chesuri. Estuvo una parte para la delegación del espectáculo. Orestes Catorós, gran periodista de Gente, de Teleclick, jugó al fútbol en Estados Unidos, en el Cosmos de Nueva York, con Beckenbauer, aunque parezca mentira. Silvina Del Ísola, otra embajadora, una de las pocas chicas periodistas que se acercaron, lo cual hay que destacar, porque en general parece que cuesta a veces moverse, ¿no? Cuesta por ponerse en marcha. Y recordar, por lo que estabas diciendo del viaje de Cañuelas y demás, que vos naciste en Cañuelas el 23 de febrero de 1965. Sí. ¿Y entraste al gráfico cuándo? Entré en el gráfico una especie de pasantía, por ahí por el 84, 85 iba a entrar, y hice unas 2 o 3 colaboraciones y me tocó la conscripción. Y yo no estaba oficializado, volví recién después de la conscripción, tuve un tiempo como que me había hecho mal la conscripción, fue algo que me deprimió mucho y tardé en volver, como que había tirado un poco la toalla, pero bueno, como al año vuelvo, y Jorge Barraza estaba haciendo, otro periodista de la revista El Gráfico, estaba haciendo un anuario y hace una pregunta al aire y nadie se la contesta y yo se la respondo, y él me dice, te pibe, contratarlo ya como redactor, qué sé yo, y va a hablar con los jefes, y bueno, ahí es cuando me toman oficialmente, pero digamos, había hecho unas colaboraciones antes, pero empecé oficialmente ya después del Mundial 86, como en el 87. Sí. ¿Fue después de México, de Maradona? Sí. Después de eso... Yo la conscripción la hice en el 86, sí. Hay para abordar tu trayectoria, tus cosas, un montón de cosas, porque vos tenés caminos, digamos, tenés lo del teatro, por ejemplo, que hay para hablar un rato. Fuiste presidente del Cañuelas Fútbol Club y tuviste la suerte de ser presidente de tu club de pertenencia, de donde vos naciste. Sí, exacto. Y hacerlo ascender a la primera B, método donde está todavía. Sí, ascendimos de la D a la C y de la C a la B. Sí, decirlo hice ascender, viste, es demasiado vanagloriarse, ¿no? Es un equipo de gente y bueno, se fueron dando pautas deportivas. Te entiendo, pero te voy a meter un bocadillo futbolero porque eso somos, ¿no? ¿Sabes cuál es la diferencia entre Gallardo, este presente malo del muñeco Gallardo en River Plate, director técnico, y el anterior? La diferencia es Rodolfo D'Onofrio. Esa es la diferencia. Cuando se fue Rodolfo D'Onofrio, el muñeco empezó a manejar el presupuesto él, a malgastar la plata, a comprar sin ton ni son, sin tener otro que le dijera, como cuando uno escribe algo y dice, ¿me lees esto? Sí. Fíjate, porque siempre a lo mejor vos pusiste, se te escapó una coma, y el otro se da cuenta, y vos no te das cuenta porque vos fuiste el que la puso, ¿no? Ahora, en mi época, que yo soy del 51, vos sos del 65, en mi época, cuando entrábamos al gráfico o a las revistas, era un mundo de papel. Sí. No había ni siquiera grabadores de mano. Hoy grabás con el celular. En mi época todos queríamos entrar porque queríamos escribir. No había otro deseo que no fuera escribir. Y ahí también
estaba muy fuerte el deseo de conocer a los grandes ídolos. Yo quería conocer a Ratín, a Amadeo Carrizo y hablar con ellos. Pero sobre todo yo quería escribir. Cuando vos entraste, porque vos hoy sos, te decía, todos estos caminos, teatro, pero vos hoy sos sobre todo un escritor. Esto yo te digo como lector desde la tribuna popular de los lectores. No soy un crítico literario, pero soy uno que lee mucho. Tampoco soy un entrenador de fútbol y te digo, me gustó ayer cómo jugó el Flamengo. Sí. Bueno, me gustó cómo atajó Rossi. Mi pulsión era contar historias, ¿no? Porque yo tuve la suerte, digamos, por haber vivido en un pueblo que no había tantos periodistas, de haber trabajado desde los 14 años en el diario local, que en realidad era es un semanario, un semanario porque nosotros le decimos diario, pero sale una vez por semana, obviamente. Es un periódico y una radio local. Entonces a mí me gustaba mucho el tema de la narración, de contar. Pero yo en ese momento tenía una experiencia de alguna manera de haber estado en el trabajo de campo, pero no tenía una formación más allá de ser un lector y un oyente. Hacía las cosas sin saber muy bien por qué las hacía. Cubría todo porque no había tantos periodistas o prácticamente no había. Entonces me pasaban situaciones que tenía que sacar adelante sin estar por ahí preparado, no tenía la base, pero viste que la experiencia te ayuda. Yo siempre cuento una cosa que a la gente le divierte, que cuando yo estaba en la radio de Cañuelas, nosotros transmitíamos el campeonato de Primera D, y era una radio de circuito cerrado, es decir, que era una radio que llegaba a las casas a través de un cable, era como si fuera un cable de televisión, de lo que fue después los cable canales. Había un parlante te ponían un parlante en tu casa o en los comercios y llegaba la emisión por cable. Se transmitían todos los partidos del local, porque había un cableado local, pero de visitante no, porque no había manera de transmitir, no había retorno. Y yo estaba muy insistente en transmitir de visitante, lo volví loco al director de la radio, Mario Bebacua, siempre lo recuerdo mucho y no está con nosotros. Y Mario, que era entusiasta, aunque no le gustaba el fútbol, me dio bastante bolilla y me dice, mirá, yo tengo la noticia que dentro de un tiempo, cuando esté más establecida la democracia, se van a abrir las FM, así que yo estoy pensando en hacer una FM, pero podemos hacer unas transmisiones de visitantes de manera de prueba, y contrata a un técnico de radio nacional que se llamaba Rubén Buceta, no me olvidé más, y me dice, él quiere transmitir de visitante, ¿cómo hacemos? Y él me dice, bueno, no, se puede hacer esto. Dice, bueno, entonces debutamos como esa transmisión de visitante en la cancha de Tapiales, Lugano versus Cañuelas, era el primer partido que íbamos a transmitir. Tuvimos que ir el jueves a la cancha y conseguir una línea de teléfono para hacer la conexión. La línea de teléfono más cerca que había era la de la oficina de informe de la estación de Tapiales. Le pedimos el teléfono prestado, el tipo nos dice que era imposible, que no se podía, pero bueno, mire que nos generamos la llamada, llamamos nosotros de Cañuelas para Tapiales, bueno, arreglamos, nos pide una cometa, hacemos la transmisión, tiramos 700 metros de cable hasta un vagón del tren que me prestan como cabina era espectacular, pero a su vez el vagón estaba a 100 metros de la cancha en diagonal. Pero yo contento de transmitir de ahí, era una transmisión sin retorno, es decir, yo cuando eran las 3 de la tarde tenía que contar hasta 10 y arrancaba a transmitir y no me escuchaba ni a mí, ni sabía qué pasaba en Cañuelas, ni mucho menos. Cuando yo empiezo a relatar y hago una mención de un delantero de Cañuelas llamado Jorge Maestu, que digo algo elogioso, se empieza a correr la cabina del tren, me lo empiezan a correr al tren los locales, ahí y el tren se empieza a correr y cuando se empieza a correr se desarma toda la transmisión, lo que me habían armado arriba del vagón, que yo no sabía. Buster Keaton. Claro, yo transmití 2 horas y media sin que no saliera más de 4 minutos. Y yo volví a Cañuelas todo entusiasmado, no había teléfono celular, no había nada, y cuando digo, ¿cómo salió? Dice, salieron 3 minutos y no salieron más, y se cortó, y pusieron música. Extraordinario. O sea que vos ya eras periodista antes. Sí, de algún modo sí, no tenía formación. Después, bueno, obviamente había muchas cosas que no. Bueno, y en mi época, 15 años, 20 antes que vos fueras al gráfico, yo me acuerdo que cuando venía alguien que estudiaba periodismo, te decían por lo bajo, Osvaldo ni que hablar, Ardizón, no, este estudia periodismo, no, fuera, porque era denigrante, era como, claro. Mirá qué distinto era el mundo, sí. Que cuando venía uno que trabajaba en la televisión, todos decían, pobre, trabaja en la televisión, como que no sabe leer ni escribir, por eso para la televisión. Los que saben, los buenos, los capos eran los que escribían, claro. Sabían leer y escribir. Después, con el tiempo, fíjate vos que Cherkis te dice, se viene la colegiación, hay que estudiar. Sí. Y yo mismo pasó el tiempo, y yo cuando me tocaba a mí recibir uno que venía, yo decía, ¿estudiás en algún lado?
aunque sea para tener el justificativo de que le interesaba ser periodista, que había hecho algún paso para conseguirlo, ¿no? Exacto. Ahora, yo decía, de todas esas cosas, esas vertientes que vos has caminado, yo que estuve mirando las cosas que escribí, no solamente en los libros, porque me lo leí con tanto interés, yo digo, pero vos me parece que agarraste la ruta de la escritura, que está, porque decía don Raúl González Tuñón, yo no sé si soy poeta, eso lo tienen que decir los demás. ¿Viste cuando un tipo se pone en el zócalo de la televisión? Daniel Roncoli, periodista, actor y escritor. Bueno, si sos actor, si sos escritor, lo tienen que decir los demás. Claro, exacto. En este caso lo digo yo. Y para que lo puedan decir alguno que nos esté escuchando, te voy a decir, por ejemplo, de otra de tus novelas, que ahora vamos a ver alguna foto de eso, de El aparador de Zulema. Sí. ¿No? Yo me tomé algunas frases sueltas o de prólogo, vos sabrás dónde están, pero, por ejemplo, vos escribiste esto. En tiempos de obituarios virtuales, de muertos que aún tienen las piernas encogidas, de responsos artificiosos y panteones digitales de lágrimas que no tocan la tierra ni fecundan. Ahora que la inteligencia puede ser artificial y la ignorancia jamás. Eso es buenísimo, la ignorancia artificial. Me propongo concertar en tono de reproche la retórica de una hipótesis virtual. Si la furtiva partida de mi padre no habrá sido tan solo una fake news. La verdad, hay que escolasear la virome, ¿no? Para que salga esto. Entonces digo, yo no te vi actuar, pero me parece difícil que alcances como actor esto. Ojalá lo alcance. Yo cuando me preguntan viste que por ahí te invitan a alguna nota y te dicen, pero vos como se les plantea esta duda que vos decías, ¿qué te pongo? ¿Actor, escritor? Sí. Yo siempre les digo, lo primero fue actor porque debuté a los 3 años y medio. Yo no sabía ni escribir ni leer. O sea, Mira otra. Me andaba dando vueltas la idea de interrogar a los que están más allá para saber si en las estrellas hay wifi, ¿no? Y otra es, ¿llegan esos abrazos que enviamos al cielo? ¿O somos esperanzas aferrándonos al aire, al coletazo de una nube, a la estela de una estrella que se desploma en el horizonte, por la terquedad de no querer dar todo por perdido? Sea como fuera, lo ayudo a soplar las velitas desde el día de partida, desde el día de parido al día burocrático, con un extracto al voleo de la novela El aparador de Zulema, en que vuelvo a transformarlo en personaje, Alquía, ¿no? Para asestar el propósito de disponer de él y su recuerdo como un capricho en el que las riendas del ser y el no ser estén en mis manos inhabilitadas para acariciarlo. Yo creo que hay que agradecerle al gráfico, tenés que agradecerle al gráfico. Sí, esas son todas cosas que yo escribí un poco hablando de mi viejo, que no están en la novela, sino que son como presentaciones, sí, como ventas de la novela, porque siempre me pregunto un poco, viste que en las redes sociales uno hace obituario y despide a los muertos y los saluda, y yo siempre tengo el intríngulis a dónde llega eso, ¿no? Si es más algo de un pavoneo personal para sentirse bien con uno que con el otro, pero bueno, uno a veces también hace necrológica o saluda amigos o despide gente que quiere, también entra en las variantes, ¿no? Sí, y da una cierta libertad para escribir, ¿no? Sí. El obituario, la despedida, sí, como las cartas, que en las exacto, cartas a veces se leen cosas que el exacto, tipo que escribe una carta bárbara, a lo mejor no escribe tan bien una cosa que quiso que se publicara. Por y eso que lo escribió sí, en intimidad le salió bárbaro. De tu nuestro admirado Ernesto Charquis-Vialo, te iba a decir Enrique, sí, como por el personaje. Siempre te lo comenté esto, con el día del entierro de nuestro común amigo, el mariscal Roberto Perfumo, que llovía, y era uno de esos jardines de paz de no sé dónde, de Pilar, lejos, que Ernesto Charquis-Vialo dice, al velorio se va por la familia, al entierro se va por el amigo, ¿no? Y estaba Raúl Game, estaba Quique Wolf, de los Gomías que me acuerdo, Cacho Puebla, sí, la barrita de Roberto más cercana. Martín Loza, vamos a ver algunas fotos que siguen, así hacemos este repaso. Esto es cuando Alejandro Apo va a presentar El aparador de Zulema. Sí. Ponenos la foto anterior, Martín, porque esa yo me equivoqué, la pasamos. Esto es en Cañuela. En Cañuela. Fíjate qué lindo escenario, con Alejandro Apo ahí, ¿no? Sí, sí, fue en verano, además estaba linda la tarde, un atardecer hermoso.
Este Apo, qué tipo generoso, entre otras cosas, ¿no? Muy generoso. Tipo generoso, tipo que ha hecho mucho bien a la difusión literaria de dos o tres. Totalmente, sí. Que se lo han merecido. Y sobre todo de muchos oyentes. Muchos tipos que han entrado a la literatura o a la lectura a través de Alejandro Apo. Y me gusta ese escenario. Instituto Cultural Cañuelas. Yo tengo una linda anécdota con Alejandro porque en una oportunidad me llaman para hacer un libro, trabajar en un libro en una editorial importante, y coincidimos en el hall del libro de la editorial con Alejandro Apo. Alejandro aparece con su carrión lleno de libros y todo lo demás, un poco chancleteando los mocasines, y me dice, ¿qué haces, nene? Y le digo, no, me llamaron acá para un libro. A mí también. Me dice, vení conmigo a la reunión. Y yo le digo, no, pero yo tengo que ir a una reunión con una editora. Y me mete un poco de prepo en la reunión que estaba él. Y entonces me cuenta ahí un poco sobre el hall mientras vamos entrando a la reunión. Tenés que escribir un libro conmigo, dice, porque me contrataron por 3 libros. Yo hice 2 antologías de cuentos de otro, y el tercero era un libro que tenía que escribir él. Y a mí no me gusta escribir, me dice. Entonces, bueno, nos plantean un poco ahí cuál era el libro que iba a hacer Alejandro, y yo estaba un poco desayunándome con la situación, no sabía bien qué era. Aparte yo supuestamente iba por otra cosa a la editorial. Entonces Alejandro me dice, nene, ¿qué vamos a escribir? Y yo lo improviso de alguna manera, un poco con él mirándolo fijo. Le digo, bueno, termina el programa de Alejandro en Radio Continental, se cumplió una cantidad de años y había justo terminado. Le digo, me parece que hay que hacer el libro el programa Todo con Afecto. Y él dice, ese es el libro que tenemos que hacer, y que esto y que lo otro. Bueno, hacemos el libro con él, y era un libro que era como de autoría de él, aunque yo lo ayudaba a armarlo. Entonces yo desde el primer día le decía a Alejandro, mira que este libro lo estás escribiendo vos, yo estoy tomando tu voz, estoy respetando tu tono, estoy escribiendo tu historia, pero es un libro que a la gente le va a interesar que lo escribas vos, más allá que formalmente no lo escribas. Nunca vas a decir que lo escribo yo. No, quédate tranquilo. Todo así varios meses, 2 o 3 meses. Cuando llega el día de la presentación del libro, en la feria del libro, el stand de la editorial, la presentación era un reportaje abierto de Matías Martín a Alejandro Apo. Yo teniendo una intuición de que me podía llegar a nombrar y romper un poco esa magia que había que crear, me senté en la última fila del auditorio. De todas maneras, la primera pregunta fue, ¿qué se siente, Alejandro, escribir un libro de Matías Martín? Dijo, no, yo no lo escribí, lo escribió Roncoli, que está sentado allá atrás. Sí. Qué lindo, Rocky, es fanático de Rocky. A ver, Martín Loza, la foto, bueno, está la presentación, y este es otro de tus libros, vamos a repasarlo, biografía de Martín Caradagian, es un librazo ¿no? Este es un libro de 800 páginas, sí. A este libro le eché el ojo por la recomendación justamente de Bauso, cuando claro, lo mencionó. Sí, lo mencionó. Y me parece, a ver, mostrarnos la que sigue. Esto también tiene que ver con el catch. Claro, este es un libro que de alguna manera funcionaría como una precuela del otro, porque cuando yo investigué la historia de Caradagian, descubrí un mundo que desconocía, que es la prehistoria de Titanes en el Rin, y que no está en ningún lado, en ningún libro, y a mí me daba pena que se perdiera, porque aparte la investigación fue muy exhaustiva, así que decidí condensarlo en un libro que los muchachos de Ediciones al Arco tuvieron la gentileza de no dejar morir estos datos, y lo editaron, y es una historia de 1903 a 1962, hasta que empieza Titanes en el Rin. Bueno, y cuesta imaginar que cuando yo tenía la edad de mis nietos, lo que significaba el catch por la televisión para los pibes de la época. Era un mundo fascinante. Y eran ídolos, verdaderos ídolos. Martín Caradagian, el Indio Comanche, Dácar, ¿no? Yo creo que Caradagian hoy con las redes sociales, si hubiera sido un fenómeno de este tiempo, hubiera sido uno de los mejores influencers del mundo, porque él era famoso y conocido antes de debutar en televisión. Él se las rebuscó para siendo un luchador del Luna Park, e inclusive antes de ser un personaje tal vez de la capital, ¿no? Por ahí no era un fenómeno tan nacional, pero él a partir de acciones que realizaba en la vía pública, toda la gente, digamos, de la capital sabía quién era Caradagian. Tenía una joyería, como te conté, fuera del micrófono, en la calle Libertad 315, le gustaban los autos importados, y él tenía siempre en la vereda, sobre la vereda de la joyería, unos autos importados, y tenía un valet, que era un hombre descendiente afro-uruguayo, que trabajaba con él, lo tenía vestido como de ballet y todo el día plumareando el auto. Entonces la gente pasaba y decía, mirá, ahí está los autos de Caradagian. Él generaba hechos para que se hablara de él,
antes de estar en la televisión, o sea que era medianamente conocido y las revistas y los diarios le daban importancia. Se te ha dado muy bien el mundo de los fenómenos populares y el de las figuras populares. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de tu admiración por Cacho Castaña, sí, que siempre lo estaba citando a Cacho Castaña. Y yo te diría, como pasó en la revista Teleclick, que coincidimos en un momento, que yo no sabía, como no sé nada de nada, que no le presto atención, yo no sé, yo digo, ese Luis Miguel, me parecía un desastre Luis Miguel, y yo veía que Marina Zavala era tan hincha de Luis Miguel que digo, este pibe algo debe tener, y cuando Luis Miguel grabó los discos de boleros, y grabó El día que me quiera, esas cosas, yo digo, ¿cómo canta este tipo? Parece Frank Sinatra. Sí. Me acuerdo de Carlos Lozano Dana, el gran autor de telenovelas, ¿no? de las de Arnaldo André y Luisa Culio, que él decía, no, pero si vas por Miami, por las grandes shopping de Miami, entonces, solo se escucha Luis Miguel. Entonces, Luis Miguel es una celebridad internacional, tipo Ricky Martin después. Pero quiero decirte que yo Cacho Castaña tampoco, siempre para mí era una cosa de Sandro. Sí. También lo trataste a Sandro, ¿no, Roberto? Sí, Sánchez. sí, poco, pero lo traté, sí. Porque por algo, será por Cacho Castaña que también te asociaba a vos con Sandro. Pero bueno, se te ha dado lo popular bien a vos. No sé por qué. Pero... Y sí, me gustan los fenómenos populares, siempre he estado atento, ¿no? La cultura popular, que para mí es tan importante y tan constitutiva de nuestro ADN. A ver, Martín Loza, danos, a ver si hay otra etapa, Crónicas imposibles del Turco Escalera. ¿Qué es esto, Daniel? Este es un libro de crónicas que cuenta la historia del Cañuelas Fútbol Club a partir de 14 o 15 hechos significativos de su historia hasta los años 80, y lo hago a través de un personaje de ficción que en realidad fue un periodista real de Cañuelas, pero son todas las crónicas que él no escribió, de alguna manera. José J. Martínez. Sí. Eso era el nombre real. El nombre real. Y era real. el portero de la escuela donde yo iba en la secundaria. Un personaje muy particular, muy singular, que le decíamos el Turco Escalera, porque en su juventud, sobre todo su hermano, en realidad heredó más el apodo del hermano, lo veían caminar por las calles de Cañuelas con una escalera en el hombro y no sabían bien qué hacía, iba para todos lados con una escalera. ¿Y no se sabe para qué? No se sabía para qué, no sabía si era pintor o electricista, si podaba árboles. Desollinador, sí, andaba ladrón. La escalera en el hombro. A ver qué sigue Martín Loza. Bueno, esto es La Manzana. Esa es la manzana de mi casa en Cañuelas, todavía vivo ahí en la misma manzana. Ha cambiado mucho la fisonomía, pero yo un día me puse a pensar, esto tiene que ver con la novela que hablamos hace un ratito, El aparador de Zulema. Me puse a pensar a raíz de unos datos que en la manzana en realidad originalmente eran 4 familias y todas las casas estaban comunicadas por adentro, ¿no? Y entonces, bueno, un poco me empecé a imaginar ese mundo de interrelación, que yo no lo viví, algunas cosas las conocí por relatos orales y mucho ficcioné, ¿no? A ver qué sigue Martín Loza en el álbum fotográfico. Esto, yo me anoté, a ver, sí. ¿Es el café literario? ¿Silencio y voces? Sí, esto es de Cañuelas, un café literario que yo concurro habitualmente. Me invita la gente de la organización y solemos ir ahí a leer y a compartir textos. Y es una iniciativa muy linda. Muy sí, y los que aparecen en la foto, ¿la mayoría escriben? Sí, escriben, y ahí tenés la libertad de poder presentar textos propios o textos de otros autores. Es totalmente libre. Hay expresiones, claro, hay expresiones de artes plásticas, cantantes, músicos. A ver qué sigue Martín Loza en el álbum roncoliano que estamos visitando. Dale, ahí está. Esto, porque acá hay personajes. Este es del fútbol. Este es del fútbol. Este es un jugador de Cañuelas de mi infancia, que también lo llegué a relatar en esas transmisiones que te contaba hace un ratito. Oscar Picante Boyle. Oscar Boyle, un jugador, un volante ofensivo, goleador, con muy buen remate de media distancia. ¿Y aparece en los libros? Aparece en algunos libros, sí. A ver, da vuelta, Martín. Citado, sí. Y este es el Vasco Suardías, es un jugador que yo no vi jugar, pero que también aparece en algunas historias del Turco Escalera, porque fue un jugador emblemático de la década del 60 y además una estrella dentro de la proveeduría y
el club Banco Provincia, porque era empleado del Banco Provincia y además era un jugador talentoso. ¿Cómo habrán jugado estos tipos? Sí, ¿no? dice que la rompían todos. ¿No? Se me cruza el Víctor Legrotagli, ¿no? Sí, de esa onda, sí, exacto. Claro. Además, bueno, la particularidad que en esa época, como había muy pocas cosas para hacer en los pueblos, generalmente los deportistas se destacaban en varios deportes. Jugaban al fútbol, jugaban al básquet, jugaban a la pelota paleta, hacían muchas actividades. Muchas veces eran los mismos, ¿no? Ahora vos decís un pueblo, ¿no? Cañuelas, ¿cuántos habitantes tiene? No, ahora tiene más de 70.000 habitantes. Ah, es una ciudad. Sí, sí, sí. Porque lo que se ve en la foto es modernidad. Sí, esto de todas maneras es una foto que hice con el Vasco un día que lo entrevisté en Capital. Porque vive en Capital, sí, con sí. razón, Sí, claro. sí. Él acá, Pacos. Digamos que es Pacos, el Sí, boliche sí. nuestro de acá de la planta baja. Acá estás, fíjate esta foto, Martín. Ponela entera para que se vea a Perrota. Estás con Perrota. Sí, el flaco, Perrota. Claro, ese para muchos es el jugador más emblemático de la historia de Cañuelas. Poneros la foto, la que sigue, para adelante, dale para adelante, yo voy dando vuelta a la hoja. Una más, ahí está, pero esta ponela entera, la pantalla entera para que se pueda ver al flaco Perrota, porque sos vos vestido de actor, digamos. Claro, estaba teñido para un personaje que estaba haciendo teatro, sí. Sí. Y si no, correle nomás para que lo podamos... Ahí está el flaco Perrota. El flaco Perrota es un jugador de la década del 50. Lo que habrá jugado Sí, ¿no? Para que se lo recuerde. Sí, dicen que jugaba un paquete. ¿Y de qué jugaba? Y era un número 10, digamos. Ah, son todos. Número 10, sí. La gente, ¿viste lo que es la memoria? Sí. Se acuerdan de eso. Exacto. A ver qué sigue, Martín, así vamos a completar. Bueno, esto es Cañuelas campeón, ascenso. El ascenso a la B. El ascenso a la B, Sí. qué extraordinario. Para mí era un sueño largamente acariciado porque cuando el equipo estuvo muchísimos años en la primera D, antes de subir a la C, yo en mi imaginario quería subir a la B directo, cosa que no se podía, pero siempre estaba pensando como que Cañuelas era de la B, un poco por una fascinación de algo que yo te conté antes que tiene que ver con mi universo radial. A mí siempre me interesaron mucho las transmisiones de fútbol y bueno, por supuesto, escuché mucho a Jorge Bullrich con las transmisiones de la B, entonces bueno, para mí la B era como algo añorado siempre. Vamos a completar este paseo. Este es mi papá. Yo el otro día en la presentación del libro hice un comentario. Yo vivía ahí atrás de esa puerta vivíamos. Era una casa chiquita atrás de un negocio, de un local chiquito. Es el lugar donde yo vivo ahora, pero allá vivo en la parte de arriba. Bueno, cambió la fisonomía. Pero era un local pequeño de electricidad, de ramos generales, en realidad vinculados con artículos del hogar, iluminación y todo ese tipo de cosas. A ver la que sigue, Martín. Nos quedan unas poquitas fotos. Este sos vos. Estoy yo. Qué barbaridad. En mi vereda, en la calle San Martín. Mira vos, año 67. 70 debe ser eso. 68, 68, ¿no? Me parece que son del 70, me parece. Hay una más, hay dos fotos más. Esta que es en la actuación en el colegio, en la escuela. Ahí estoy en el jardín de infantes bailando, sí. Yo tengo una de mi hermano Alejandro, muy parecida. Con Betty Gagioli estoy bailando. Ah, mirá cómo te acordás de... Sí. ¿Sigue en Cañuelas ella? No la vi más a Betty, no sé qué habrá sido la vida. Qué cosa esos amigos entrañables, ¿no? Que se pierden, sí. Y uno se los pierde. ¿Viste esas grandes amistades que son del laburo? Totalmente. Yo siempre pienso, tengo un montón, pero siempre me acuerdo de Rodolfo Rabanal, que yo no lo conocía, trabajé 2 años con él que para mí fueron inolvidables, después nunca más nos vimos. Y compartimos en la revista del Periodista cada cosa. Que vos decís, qué increíble, y nunca más nos vimos. El azar que te junte, qué sé yo. Tengo una foto de mi hermano Alejandro vestido así, de cowboy, en la escuela también, ese chiquito, con la guitarra, y cantando Pete Cuatro, que era un vaquero, que no sé qué. Creo que eran canciones del padre Alejandro. Yo siempre digo que debuté en teatro antes que todo, que a los 3 años y medio, porque mi mamá era maestra de la escuela 1 de Cañuelas. Ajá. Y hubo una obra de teatro donde había algo vinculado con lo folclórico, y había un baile de pericón que bailaban unos niños, y yo tenía que decir la relación del pericón, y yo nunca supe, tengo un recuerdo muy, muy, muy borroso de eso, pero dije algo pícaro sin saberlo, ¿no? Y cuando dije cambié la letra, improvisé, y se rieron mucho aparentemente. Dije algo como procas para un niño, pero bueno, fue improvisación y todos se mataron de la risa, y como aprendía la letra me la decían y yo la aprendía. Trabajé antes de saber leer en teatro, ¿no? Y ahora ponernos la última foto, Martín, la última del raconto
con el maestro Ernesto Cherkis Vialo, el alter ego de Enrique Avedis Jano, sí. El personaje de tu novela, que tiene, entre otras cosas, vuelvo a decirlo, muy interesante de leer las cosas que decía Muhammad Ali, sí. de verdad, sí. de verdad, que eran muy profundas y que yo recuerdo haberlas leído y que me pasaron de largo. Entonces, al leerlo ahora desde otra época y de otra edad, decía, mirá lo que decía Muhammad Ali y mirá lo que decía Bobby Fischer, y cómo se las rebuscaba Cherkis para hacer de la nada 10 números seguidos de notas. Exacto. Cierro Cherkis y cierro Avedis Jano. Me acuerdo cuando Chiche Helblum decía, medio en chiste, pero que decía Chiche, nunca impidas que la verdad, nunca permitas que la verdad te impida hacer una buena nota. Nunca permitas que la verdad te impida hacer una buena nota. Y es que vos ibas y tenías que venir con la nota. Sí, no había otra. No había posibilidad de decir, no, el tipo no estaba, sí. Pasó esto. De las cosas que me he leído sueltas tuyas, gracias Martín, de las cosas que me he leído sueltas tuyas, hay una que es cuando Cherkis intentó un retiro y puso una especie de hotel en la Sierra Los Cocos, sí. Y que fuiste con el Flaco Solari, Rodolfo Solari, gran fotógrafo. Gran fotógrafo. Y gran personaje. Sí. Esa es una postal extraordinaria. Claro, eso fue gracioso porque nosotros con el Flaco Solari nos mandaron a recibir al maestro Tavares cuando llegó de Uruguay a Boca. Y hicimos varias notas y la primera pretemporada la hicieron en Villa Yardino, en Córdoba. Y la propuesta del gráfico fue, tienen que hacer una foto con el maestro Tavares, 2 jugadores de Boca, vestidos de jugadores, todo como se hacía en el gráfico, con 2 burritos típicos de la sierra. Y alquilamos 2 burros con el Flaco, fuimos a una especie de choza, que eso es lo que yo cuento ahí. Y cuando volvimos para hacer la foto con Tavares, José Luis Villarreal y Alfredo Graciani vestidos de jugadores, empezó a anochecer y no encontrábamos la choza donde habíamos alquilado los burros, que los habíamos pagado anticipadamente, y Tavares se asustó mucho, pensó que lo estábamos secuestrando. Y después fue todo un tema porque nos cobraron, no recuerdo el valor, parangonarlo con algo, pero nos cobraron bastante el alquiler de los burros, y nosotros teníamos que pasar en la editorial el ticket, y obviamente era un negocio totalmente informal, así que después Cherkis nos dio unos consejos para poder pasar los viáticos y demás. ¿Cuál fue el libro más lindo que leíste en tu vida? A mí uno que me gustó mucho fue el libro de Osvaldo Soriano, Triste, Solitario y Final. Porque yo hacía algunas cosas en las clases de lengua, en la escuela secundaria, sin darme cuenta, sin tenerlo consciente, que era involucrar historias reales en situaciones ficticias. Cuando yo leo ese libro sentí como un permiso de Osvaldo Soriano, porque él, sobre todo con 2 personajes que a mí me encantan, que son el gordo y el flaco, él los transforma en personajes de su novela, y más allá que está muy bien escrita, que me gusta mucho la historia, sentí como una autorización, esto se puede hacer, no es una cosa que está mal hacerla. Entonces yo a partir de ahí me empecé a tomar libertades y muchas veces involucré a personajes reales en situaciones ficticias, como en esta novela también aparecen, ¿no? Sí. Uno podría decir, desde la tribuna popular literaria, que es el campo en el que vos estás, ¿no? Es la tradición, porque hay otro, que es el que uno nombra por asociación inmediata, que te escribió algo así, Roberto Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa, el de Inodoro Pereira, entre otras cosas. Fíjate que ya hay que empezar a decir, por si te escucha un pibe que a lo mejor no leyó Inodoro Pereira, o no leyó El mundo ha vivido equivocado. Escribió Roberto Fontana Rosa, a la izquierda, Roncoli, literatura, promete. Es una expresión muy futbolera y muy atinada. Pero son estos dos, ¿no? Soriano, el negro Fontana Rosa. Yo con Fontana Rosa no tuve prácticamente vínculo, con Soriano tampoco, pero a raíz de una situación vinculada con el teatro, en un momento, con un grupo que yo tenía de teatro independiente, decidimos hacer lo que hicieron muchos grupos, que es tomar cuentos de Fontana Rosa y llevarlos al teatro, pero por la cantidad de personajes que nosotros teníamos, necesitábamos adaptarlo. Entonces yo lo llamé a él, pedí el teléfono a Argentores y le pedí autorización, y además le quería pedir permiso para modificar, parte de la esencia de los cuentos, una osadía total, ¿no? Entonces él me pregunta, me atiende de una, sin ningún secretario ni nada, muy, muy cordial.
dentro de su estilo parco, que no era por ahí muy efusivo, pero me dice, ¿y qué vas a hacer? Entonces yo le cuento más o menos lo que voy a hacer. Me dice, no, a mí no me interesa leerlo, me dice, pues yo no leo teatro, no tengo hábito de leer teatro. ¿Y cuánto tiempo te va a llevar a hacerlo? Y entonces le empiezo a explicar, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer tanto tiempo. ¿Y cuántas funciones van a hacer? Y le digo, con suerte que vamos a hacer 3 funciones. ¿Y cuántos espectadores entran en el teatro? 30. Y entonces me dice, ¿tanto laburo te va a tomar por 30 espectadores? Y me contó una anécdota ese mismo día que me quedó grabada. Se dio los derechos, si quieren háganlo, no hay problema. Llamo a Argentores del autorizar. Dice, el otro día fui a ver una función de teatro. Dice, yo nunca voy a Rosario, pero me hincharon tanto, que eran unos cuentos míos que voy a ver la función de teatro y cuando salgo hay un chico vendiendo garrapiñada en la puerta. Y cuando me ve me dice, negro, vos me salvaste la vida, yo soy actor independiente, interpreto tus cuentos, me salvaste la vida. Y me empezó a abrazar, dice, me empezó a dar besos. Yo le digo, tanto no te la salvé porque está vendiendo garrapiñada. Qué bárbaro. A él le llamaba mucho la atención ese esfuerzo de lo que hacemos teatro independiente, de que no nos importa la recompensa económica, ¿no? Claro. A mí me gusta mucho Osvaldo Soriano y tuve el honor y el gusto de trabajar con él. Y además de ser vecino, porque vivía en La Boca, y yo en Catalina Sur, entonces nos veíamos mucho esos años con su esposa Caterín y su hijo Manuel, sí. Que me acuerdo, Manuel nació acá, era un bebé en La Boca, ahí cerca de Caminito, y era un tipo muy amigo de Tito Cosa, hablando de teatro, ¿no? Sí. El gordo Soriano. Yo lo vi una vez en el gráfico, pero no hablé con él. Vino a hacer una nota que en un momento en el gráfico empezaron a hacer una serie de notas que eran los supuestamente más jóvenes de la redacción, todos entrevistábamos a un personaje. Y Soriano vino entre esos personajes, pero bueno, el trato ahí. Y a Fontana Rosa también lo traté una vez en el gráfico porque lo trajeron en el gráfico para hacer una nota sobre un Boca River. Él nunca había visto un Boca River en la cancha. Mirá. Y el encargado de llevarlo y de estar con él era Hugo Suerte en la parte periodística. Y a mí me dieron la parte de logística. Tenía que traerle el buffet si quería un café, algo, bueno. Y me le puse ahí al lado un poco para ver qué hacía, ¿no? Un gran tipo, además del talento que fue Fontana Rosa, un tipo fuera de serie. Hay otros tipos que me parece que están en ese ámbito donde vos te movés literariamente, que te voy a decir, a lo mejor meto la gamba, vos me corregís, pero yo siento un Alejandro Dolina, que para mí está al nivel y está en ese mundo, él tiene mucha oratoria además, ¿no? Y para mí hay algo de Ardisone también, hay algo del chamullo lunfardo, de lo poético, del verso, de lo rimado, de lo que me parece que también hay una onda que es muy una tradición del gráfico, porque antes de que vos nacieras estaba Borocotó, y las apiladas de Borocotó todavía hoy las lees y te estremecen, todavía hoy están vivas porque te conmueven. Y Borges dice que él va al cine, por ejemplo, o lee algo y lo tiene que hacer llorar, lo tiene que hacer reír. Si no me pasa nada, la verdad. Él lo dice explícitamente más de una vez, que a mí me llamó mucho la atención eso. Y vos mencionaste el cuento El Aleph de Borges, y ahí hay un personaje que es Carlos Argentino Daneri, que está mal. Siempre pensé yo que estaba mal. Nunca lo dije porque decía este tipo de la Tribuna Popular, mirá lo que dice. No está bien ese personaje. Está muy bárbaro el cuento, pero no está bien el personaje. Ahora lo digo ¿por qué? Porque la vi en el canal Encuentro a María Kodama, que dice, yo le dije, Borges, ese personaje está mal, sáquelo, no tiene sentido. Fíjese, si lo dice María Kodama, entonces quiere decir que yo tenía razón. A veces la Tribuna, no podemos poner en palabra que se tiró mal el córner, qué sé yo, pero ¿viste? Cuando la Tribuna rechaza a un jugador, por algo lo rechaza. Exacto. Yo creo que cuando la gente no te vota, por algo no te vota. No es que siempre la gente está equivocada, el mundo ha vivido. Por algo el negro Fontana Rosa puso el mundo ha vivido equivocado. ¿no? Es una ironía. También vi que lo mencionás, y me parece bien, a Hernán Cassiari, que lo mencionás por ahí, que digo, Cassiari es un tipo, además de los contenidos, cómo ha sabido montarse sobre los soportes nuevos, sacarles el jugo a los soportes nuevos, ¿no? Y yo me acuerdo que vi la obra de teatro aquella con Gasalla, y me impresionó que tanto esa obra en el sentido que yo le veía y decía, esto parece París hoy, como la habían puesto, la vi en Mar del Plata yo. Entonces a ese Cassiari siempre le tengo un ojo puesto a ver qué hace. Yo lo tengo en ese rango, ¿no? Como una persona muy hábil, como vos decís, para los nuevos soportes, ¿no? Escúchame, Rafael Daloy, ¿lo tenés? Sí. ¿Cuadrilátero Catch? Sí. ¿Quién es? Rafael Daloy es un fanático del catch que
cuando yo empecé con toda esta movida Titanes en el Ring y Martín Caradagian, estuvimos cerca, él se mostró como muy fanático y simultáneamente ellos fueron haciendo una página de Facebook que se llama Cuadrilátero Catch, y hoy es un periodista dedicado al mundo del catch, porque todavía el catch sigue con pequeñas expresiones muy vigorosas, pero tiene su... y él lo sigue y lo cubre, sí. Escúchame, ya nos tenemos que ir yendo, ¿viste? Bueno, sí, vos has hecho radio, sí. Así que sabés que estas cosas cuando es interesante se espianta volando. Pero nos queda en el tintero para la próxima: Canilleras en el alma, Resaca de potrero, Instrucciones para embellecer el domingo. Lindos títulos. Y un cachito nomás de Un abrazo de 3 siglos. ¿Esto es para tu abuelo? Sí. Como la cáscara de un queso duro peina el cabello tirante de oscuridad y se espeja en el filo de la eternidad de una cuchilla que afila contra un muro, bolichero con los ojos de la ochava, bebedor de la sed de los demás. Teje de varices la enredadera enamorada y da hospedaje de baraja al cachafaz. Ahí te iba a decir Ardizón, ya te lo dije, hay Celedonio Flores, hay el chamullo lunfardo, es una papa. Oíme, Martín querido, Martín Loza, nos vamos con el video, así la vemos a María Garay. María, una grande. Y te sumás vos ahí cantando. Daniel Roncoli, muchas gracias a vos, a la barra que está viendo esto. Muchas gracias. Y la seguimos. Tenemos para hablar un rato. Gracias, Daniel. Cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue centinela de mil promesas de amor. Bajo esa quieta lucecita yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón dentro del pecho, pide rienda el corazón. Mi Buenos Aires, tierra querida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, pasan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Al evocarte quiero que sepas, se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor, quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la portada más maleva una canción, es de su ruego de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar. Borro una lágrima de pena, aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas prontas ni En Caput a Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que